Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, creo que banda nueva en la oficina, porque creo que no se había pasado por aquí anteriormente. Eh, Official High Dandism. Y la canción se llama Same Blue. Bueno, pues es una banda japonesa, se forma en 2012. Bueno, y a todo esto la patrocina Edu, ¿vale? La reacción. Y está formada por Satoshi Fujihara a la voz y al piano, Daisuke Ozasa a la guitarra, Makoto Narazaki al bajo y saxofón y Masaki Matsura a la batería y a la percusión. Dice, por cierto, es el opening uno del anime Blue Box. Pues ya lo sabéis, amigos. Bueno, Apuntado. apuntado. Bueno, aquí, poco a poco vamos viendo nuevos animes a base de reaccionar A la música. a los hombres. Mira, hoy vengo yo con Jujutsu Kaisen, ¿vale? Así que todo influencia vuestra, ¿eh? Por pedirlo. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 気持ちの整理がつかないままの朝に散らかったそれをカバンに詰め込んだやっぱり僕はあなたの前の僕は渡したい言葉なんて渡せないまま一人の夜に中身を広げようとして胸の奥がひりついてたまらなかった好きな思いがあなたを好きという思いがあまりにもかさばってたから近くて遠い日々にめまいがした落ち込んで浮かれての寒暖差に染められて増えていたこの重みは絶対に離したくないと胸は痛いくせにそう叫んでしまっていた春の中あなたを見た見とれていた夏の夜の中で移ろう街と逆に青のまま募るここない秋の空雪が混じったその全てがとても似合っていた Oye, bueno, el escenario es espectacular, es amplio, Sí. tiene una estética así con todo luces frías, todo azules, morados y demás, eso es claramente intencional. Y bueno, a ver, vamos a empezar por la letra, ¿no? La letra es una radiografía sobre la vulnerabilidad, la inmadurez emocional y sobre la determinación de mantener vivo un sentimiento a pesar de, bueno, de las cosas que te pueden suceder por el camino, llámalo destino, lo que sea, pero, bueno, mucho simbolismo y el tema explora el dolor de no sentirse suficiente o no sentirse a la altura de la persona amada, retratando, bueno, pues ese contraste constante entre, bueno, pues el caos del mundo interior y todo lo que siente uno por dentro, que bueno, hay veces que a pesar de los palos que nos damos, seguimos teniendo ese sentimiento, nos haga bien o nos haga mal. Así que, bueno, cosas que tienen las personas que se enamoran. Y bueno, metáforas dice, de un equipaje desordenado, ¿no? Sí. Me gusta este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, o un cambio drástico de las estaciones, bueno, es como una especie de espejo de la mente del protagonista. Así que bien, bien, perfecto, perfecto. Me gusta como plantean cosas así de manera poética y que te hacen pensar. Bueno, lo que se ve a simple vista es que son músicos de alto nivel.
es una demostración técnica con mucha dinámica. Se ve que le ponen ahí emoción y bueno, y tienen mucha seguridad en el escenario. Esto es por lo que veo, es un vídeo oficial, digamos, en directo, pero me da a mí la impresión de que está, El digamos, sonido por la mesa de mezcla. sí, no, pero aparte me refiero que esto creo que es de una misma gira y que son varios directos. Es decir, que no todo es del mismo concierto, que a Ya. veces lo hacen así, ¿no? Me da la sensación, lo mismo me equivoco. Ponedlo en comentarios, por favor. Venga, continuamos. 募れかから秋の空雪が混じったその全てがとても似合っていたよそ見する暇もないせわしい世界を走るように恋をしているあなたという季節の中で足りないものを少しでも減らそうとして力んで余計にいくつも増えたりしてやっぱり僕じゃあなたを好きだ僕じゃ釣り合いたがる資格もないよな El vocalista Satoshi Fujihara, que creo que lo he dicho bien, ¿vale? Si no me corriges, me parece un vocalista de estos que podemos decir técnicamente superdotado. Eh, Hace lo que quiere con la voz, va cambiando de voz de pecho, de cabeza, Sí, falsete. Además, no se le nota forzado, sino que se ve que está sobrado de técnica. No, no hay tensión aquí en la garganta, ¿no? En las cuerdas vocales. Y claro, tiene además mérito porque es el pianista o el teclista, como lo queráis llamar. ajá, Así que, bueno, pues es de estos cantantes que va cambiando de tipo de voz con una fluidez pasmosa, voz de pecho, mixta, de cabeza y tal. Y bueno, todo súper afinado. Mantiene la potencia, que eso lo decimos a veces, que conforme vas subiendo los agudos vas perdiendo potencia, sí, con tal de llegar, y sin embargo él lo hace muy bien. Y otro hándicap que tiene es cantar sentado. Bueno, como todos los pianistas, ¿no? Pero me refiero sí, claro. bueno, excepto el que comentamos el otro día, ¿no? Aquí el amigo que se levantaba tocando el piano. Bueno, pues yo creo que bien, se le ve seguro, se le ve con carisma, se le ve tranquilo y eso es mucho, ¿eh? De todo lo que yo, aparte toca fenomenal lo que Sí, sí. sería el piano, ¿no? Es decir, muy, muy bien. Vamos a avanzar un poquito y luego vamos con el resto de los compañeros. 僕じゃあなたを好きだ僕じゃ釣り合いたがる資格もないよな誰だって用意したつまりたかったこといろんな自分で邪魔をされたカバンの中でこじれてさになれ気を取りさえない正しかった俺たちがさせれること覚えられないちゃんと届けたいあなたの心なら
Magnífico. Esto está recogido, pues, por lo que he podido averiguar, de una gira que han hecho solamente de grandes estadios. Es decir, que esta gira era exclusiva de recintos así de enormes. Sí, sí. Lo que Y dice, están hasta la bandera. lo que dice mucho de que es un grupo lo suficientemente grande en cuanto a prestigio para Sí, hacer claro. solamente una gira con recintos de estadios. Bien, bueno, pues hemos visto cosas muy chulas. A mí el guitarrista Daisuke Ozasa, pues que es el guitarrista principal, me ha parecido que ha hecho cosas chulísimas con armónicos, creando texturas, em, dando unos arpegios preciosos bajo toda esa capa rítmica, ¿no? Creada por el bajo y por la Sí, sí, sí. batería. Claro, con el piano, que es un instrumento melódico, y con la voz, tal vez despistaba al gran oyente lo que hacía Daisuke, pero créeme que es una auténtica virguería lo que estaba haciendo. Era magia en sus dedos, súper bonito, es un guitarrista con muchísima clase y bueno, no ha necesitado hacer ni alarde de nada para demostrar que es un guitarrista excelente. Sí, sí, muy Luego, bueno. buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, tenemos aquí al bajista, a Makoto Narazaki. Eh, Todo un ejemplo de llevar la rítmica, el motor y el groove de este grupo. Me parece que muy, muy ducho en el tema polirrítmico, con sus líneas de bajo así tipo walking bass, repletito de síncopas y un sonido grueso, como a mí me gusta, definido, con energía, bueno, con el ataque justo para mezclarse bien con los teclados y con la guitarra. Así que muy bien, no es de estos bajos que sobresalen sonido en cuanto a volumen, pero que se notaba. Y luego Masaki Matsura, que bueno, mm, le pegaba fuerte, es de los que destrozan parches. Sí, 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 sí. Y, y bien, una batería cargada de transmitir esa forma de, como de galopar, ¿no? Con el bombo. Y bueno, muy bien. También hacía eh, acentos sutiles con los platos y tal, fraseos muy rápidos. Yo creo que este batería tiene formación de jazz o mínimo de funk, ¿vale? Se le nota ahí la mano. Así que muy bien, es un grupo que bueno, tiene la rara capacidad de camuflar lo buenos que son, es decir, la cantidad de virguerías que hacen, en un tema que aparentemente no parece tan complejo de lo que es, y sin embargo son músicos muy técnicos, muy técnicos. Pero, sin embargo, es increíblemente accesible y emotivo, así que bien por ellos. Muchas veces se trata de eso, ¿no? Es decir, no solamente decir, mira qué buenos somos, sino que poner la técnica al servicio de la canción y como objetivo final emocionar. Sí, Yo sí. creo, yo creo que lo consiguen. Pues, David, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado también mucho. Y si encima es el opening de un anime, ¿cuál has dicho que era? Para apuntármelo. Blue Box. Blue Box, Si o está sea, en caja Crunchy, azul. si está en Crunchyroll, nos lo apuntamos. Sí, sí, claro. Seguramente que esté, ¿eh? Lo que pasa es que estará en japonés subtitulado, pero bueno. Bueno, no, Yo no me pasa estoy nada. viendo One Piece en japonés subtitulado, así que ya. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar pendiente, no puedes estar a otra cosa. Ostras. Tienes que estar ahí leyendo. Yo me acuerdo de One Piece precisamente haciendo prácticas de doblaje. Ostras, qué intensidad es doblar anime. Pero escúchame, no es ni parecido a doblar un dibujo animado normal. Es Tienes que que, meterle una intensidad flipante. además, es que Luffy, es bastante potente ese personaje. Y Zoro Sí, 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 sí. y el cocinero también son muy intensos. Además es que me hacen mucha gracia porque suelta alguna parida y enseguida van ahí, ¡pero cállate!
Nada, pues aprovecho. Un saludo a Jaime Roca, director de doblaje de One Piece en España y voz de Luffy, entre otros. Así que me encantó su masterclass. Bueno, pues venga, continuamos. Y para finalizar, decir que, bueno, esta banda hay que hacerle un seguimiento. Me ha gustado muchísimo, creo que tienen Sí, muchísima calidad y claro, cuando ves a cuatro músicos de verdad ahí creando texturas, creándose esas armonías, siendo tan buenos ejecutándolo en directo, pues lógicamente dices tú, esto es una maravilla y hay que repetir si tenemos la oportunidad. Gracias, como siempre, por traernos cosas interesantes, Edu. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos y de haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.